Buenas tardes, mi nombre es Clarena Rodríguez, estudiante del cuarto año de Derecho Semipresencial. En estos momentos yo les vengo a hablar sobre los derechos, deberes y garantías de los niños. Los derechos, entre los derechos establecidos se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la protección en caso de conflictos armados, derecho al acceso a la información, a preservar su identidad, el nombre y nacionalidad, a no ser separado de sus padres, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la recreación y cultura, a la protección y seguridad, a la participación y libre desarrollo. Los deberes. Entre los deberes están honrar, respetar, obedecer a sus padres, representantes y responsables, siempre y cuando sus órdenes no violen los derechos y garantías de los niños, respetar los derechos y garantías de las demás personas, cumplir sus obligaciones en materia de educación, honrar a la patria y a sus símbolos, cualquier otro deber que sea establecido en la ley. Con respecto a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el contenido, deberes, derechos y garantías previstas. Según lo establecido, el contenido de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño comprenden 54 artículos que para efecto de manejo, seguimiento y evaluación se han agrupado en 4 áreas o grupos de derechos, los cuales 2 contemplan aspectos señalados en 2 de los principios rectores precitados. Se agrupa el contenido de parámetros complementarios susceptibles de seguimiento y evaluación como un conjunto. ¿Cuáles son estos principios? Los derechos de supervivencia, que se corresponden con el derecho de todo niño sin distinción alguna, a disfrutar de alimentación, vivienda, servicios médicos adecuados. Esto nos lo dicen los artículos 6, 18, 24 y 26 y 27. Los derechos para el sano desarrollo. Son los derechos para garantizar las condiciones de vida necesarias para un pleno desarrollo humano que deben ser proporcionados preferentemente en el marco de la familia, con la asistencia del Estado. Esto nos lo dicen los artículos 7, 15, 17, 18, 28, 29 y 31. Los derechos de protección que corresponden a los derechos de todo niño ser protegido contra la explotación y el maltrato. Esto nos lo dicen los artículos 16, 19, 22, 23, 33, 35, 37, 38 y 40. Los derechos de participación, que son los derechos de las niñas y los niños a expresar lo que viven, piensan, sienten y a ser escuchados en los asuntos que afecten su vida, la de su familia, comunidad. Esto nos lo dicen los artículos 12, 15 y 17. Los deberes y derechos, como lo dije anteriormente, como tienen deberes y tienen derechos, ¿verdad? Pero, ¿qué dicen los deberes y derechos? Que los infantes, adolescentes, niños, niñas y adolescentes tengan derecho a expresar su opinión y a que a ésta sea considerada con todo respeto y atención. No quiere decir que las opiniones y los derechos de las demás personas quedan al lado. Se entiende que se habla de progresividad en el ejercicio de la ciudadanía, o lo que es lo mismo de la capacidad de disfrutar de los derechos y cumplir con los deberes. La Convención hace hincapié en la necesidad de respetar la evolución de las facultades de los niños, niñas y adolescentes, pero no les otorga el derecho a tomar decisiones por su cuenta cuando tienen la edad suficiente. Este principio, basado en un concepto derivado del sentido común, establece que la evolución del niño desde la dependencia total a la edad adulta es gradual. Con respecto a las garantías constitucionales se definen como los medios e instrumentos constitucional nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales, mientras que las garantías procesales, como las instituciones o procedimientos de seguridad creados a favor de las personas para que dispongan de los medios que hacen efectivo al goce de sus derechos subjetivos. Con respecto al alcance internacional, precisión sobre los países suscribientes y no suscribientes, el alcance internacional nos habla sobre los fundamentos y prácticas del derecho internacional, que se remontan al surgimiento con la configuración de los estados. Se entiende como un conjunto de sistematizado en normas jurídicas que regulan las relaciones internacionales tanto de los estados como los organismos u organizaciones internacionales. En la actualidad es un medio de relacionamiento y cooperación interestatal mediante la implementación de diferentes instituciones y normas
Se habla de la globalización, la mundialización, por lo cual se sostiene como un elemento fundamental. La Convención sobre los Derechos del Niño entró en vigor el 7 de septiembre de 1990, cuando 20 países, todos miembros de las Naciones Unidas, lo ratificaron. Ningún otro tratado internacional sobre derechos humanos ha provocado tal consenso por parte de los gobiernos. En la actualidad, solo 2 países no han ratificado la Convención, que son Estados Unidos y Sudán del Sur. Esto significa que de los 195 estados soberanos independientes representados por las Naciones Unidas, 192 miembros, las Islas Cook, las Islas de Niue y el Vaticano, no son miembros, firmaron la convención, solo 2 no lo han ratificado. En el caso de Estados Unidos, a pesar de haber firmado la Convención sobre los Derechos del Niño el 16 de febrero de 1995, sigue sin estar sujeto a ella hasta el día de hoy. Estados Unidos no ha ratificado la convención porque ciertos estados desean reservarse el derecho a erradicar pena de muerte a menores de edad. Hasta el año 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que era constitucional que los gobiernos estatales ejecutaran niños. En caso de Somalia, en la ONU depositó su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente y suma ya el 196 de los países que han respaldado este importante compromiso multilateral de proteger las garantías fundamentales de la infancia. En el caso de Sudán del Sur, desde el 9 de julio del 2011, Sudán del Sur se constituyó en el estado número 193, recién constituido, no ha firmado ni ha ratificado la convención. Con respecto al análisis crítico de su trascendencia internacional a partir de 1990, en el año el cual el Estado venezolano ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se genera en el seno de las organizaciones sociales independientes del sector oficial que trabaja con niñas y adolescentes un gran entusiasmo que se traducirá en una diversidad de propuestas cuyo alcance llegaría al cambio de instrumentos jurídicos en materia de infancia y de adolescencia. Con respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la constitucionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela. Los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevén en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a la establecida en la Constitución y en las leyes de la República. En relación a la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos, como lo tiene su asiento como fuente el ámbito constitucional, pero también genera en el derecho internacional público, es decir, en el derecho internacional de los derechos humanos, en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los refugiados, en el derecho penal internacional y en el derecho internacional del trabajo. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga los acuerdos, convenios, tratados, entre otros suscritos y ratificados por Venezuela, la jerarquía constitucional, razón por la cual goza de primacía respecto al derecho interno. Explica de manera particular los artículos 19 y 23 del texto constitucional en tal sentido. El artículo 19 se refiere que el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad, discriminación alguna, del mismo modo le da el privilegio de que toda persona debe gozar y ejercer de forma irrenunciable e indivisible e interdependiente de los derechos humanos. El artículo 23 establece que Venezuela compromete a convenir tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos que son suscritos y ratificados de la nación venezolana, por lo que estos poseen jerarquía constitucional y en todo caso predomina sobre el ordenamiento jurídico interno del país. La regulación específica de los derechos de la infancia en el capítulo de los derechos sociales y de la familia. Las personas tienen una serie de derechos llamados derechos humanos. Son iguales para todos y no hacen distinción por la raza, la lengua, la discapacidad, la nacionalidad o el sexo, entre otros aspectos. Además, los niños tienen una serie de derechos de la infancia que te contamos en qué consisten y cómo se protegen.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada en 1989 por las Naciones Unidas y contempla los derechos y deberes de los menores de 18 años. Su cumplimiento es obligatorio para todos los estados que lo firmaron y deben informar al Comité de los Derechos del Niño sobre las acciones que realizan para su aplicación. En general podemos agrupar los derechos de la infancia en tres grupos: los derechos relativos a la protección, los derechos de participación y los derechos de prohibición. Todos los derechos recogidos en la Convención son los derechos de los niños. Se basan en 4 pilares básicos, que son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y el derecho del niño a participar en las situaciones que lo afecten. Los 5 derechos de la infancia más importantes que la Convención dio sobre los derechos del niño se aplica a toda persona menor de 18 años, salvo que la aplicación de alguna ley haya alcanzado ante la mayoría de edad. Entre los derechos de la infancia que regula la Convención podemos destacar los cinco siguientes: el derecho a jugar, el derecho a la salud, el derecho a un nombre, el derecho a la educación, el derecho a no trabajar. El objetivo de todos estos derechos es que los niños tengan una infancia feliz y sana, en igualdad de condiciones, con independencia de su sexo, religión o nacionalidad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente, establece en su título 3 de los derechos humanos y garantías y de los deberes, en su capítulo 5, los derechos sociales y de la familia, en el artículo 75 al 97. Buenas tardes, esta es mi exposición. Gracias.